Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Paz Ahumada y soy parte del equipo de trabajo de la línea programática Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a este diálogo desde este espacio, el que hemos denominado Más que Nunca. Aquí podemos encontrar testimonios de diversos pueblos indígenas que nos hablan sobre sus experiencias y memorias en torno a la dictadura, además de sus demandas de autonomía y temas claves como identidad, cultura, relación con el Estado y con la sociedad chilena. Estos testimonios buscan vincular la memoria con un presente y un futuro comprometido con los derechos humanos. Este espacio además nos conecta con el diálogo que viene a continuación, los museos y sitios de memoria y la lucha por los nuevos derechos, en el que buscamos profundizar, reflexionar y preguntarnos cómo los museos y los sitios de memoria pueden ser agentes de cambio y transformación social. Buenas tardes, nuevamente les doy la bienvenida a este panel. Justamente desde este panel quiero comenzar con una reflexión de la investigadora argentina Elizabeth Yeli. Las memorias no son algo cristalizado o fijo, inmune a las transformaciones. Las memorias deben ser pensadas en plural, en su multiplicidad y sus devenires, habitadas por palabras, vivencias, recuerdos, pero también por los olvidos, los miedos y los silencios. La memoria es una construcción humana, subjetiva, y solo a través de la voluntad humana es posible su construcción y su elaboración. El tiempo de la memoria no es lineal y el pasado reciente se mantiene en un terreno de disputas permanente, más allá del paso del tiempo, ya que el pasado puede volver y actualizarse. Los procesos de la memoria permanecen siempre abiertos, sujetos a debates, sin líneas finales y en constante proceso de revisión. En ellas hay contradicciones, tensiones, silencios, conflictos, así como lugares de encuentro y de integración. La realidad social es contradictoria, llena de tensiones y de conflictos, y la memoria, por supuesto, no es una excepción. El espacio de la memoria es entonces un espacio de lucha política. Y en ese sentido, en este panel, queremos abordar la incidencia de los museos y sitios de memoria en las transformaciones sociales, y cómo se acompañan estos procesos en el marco de la visibilización de demandas sociales, el respeto a los derechos humanos en el presente, la irrupción de los feminismos, las demandas históricas de los pueblos indígenas y un contexto además marcado por el fenómeno de la migración. Para profundizar en estos temas nos acompañan tres mujeres panelistas destacadas en sus países por trabajar temas de memoria. En primer lugar, quisiera presentarles a Ana Pato, coordinadora del Memorial de la Resistencia de Sao Paulo, doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Sao Paulo y especialista en Administración en Cultura por la Fundación Getúlio Vargas. Fue curadora de las exposiciones Metarchivo 1964-1985, espacio de escucha y lectura de historias de la dictadura. En sus investigaciones explora las relaciones entre arte, archivo y memoria. Bienvenida, Ana, a este espacio de conversación. En segundo lugar, buenas tardes. Les presento a Cristina Lleras, curadora independiente y docente universitaria, doctora en estudios museales, fue curadora jefa de arte e historia del Museo Nacional de Colombia. También colaboró con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con trabajos curatoriales y coordinó también el área de museología del Museo de la Memoria de Colombia entre el año 2016 y 2018. Actualmente se desempeña como curadora del Museo de Bogotá. Muy bienvenida también, Cristina. Muchas gracias. Por último, presentarles a mi compañera del Museo de la Memoria, Pamela Ipinza Mayor, gestora cultural, diseñadora y feminista, licenciada en Artes Visuales y magíster en edición de libros por la Universidad Diego Portales. Su trabajo se centra en la gestión y producción de proyectos enfocados en memoria y género dentro del campo de las culturas, las artes y el patrimonio. Actualmente se desempeña como coordinadora de la línea programática Memoria y Feminismo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Muy bienvenida también, Pamela, a este espacio de debate. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Paz. Quisiera justamente partir contigo, Pamela, y una pregunta bien concreta para todos quienes nos están viendo. Preguntarte cómo desde la línea programática Memoria y Feminismo se concibe que la memoria puede ser un agente de transformación social. Bueno, primero, antes que nada, saludar a todas, a todos y todes.
y agradecer el espacio para también conversar acá con mis colegas en sus diferentes territorios. Bueno, y creo que para dar, o sea, bueno, tú ya hiciste una introducción que pone bastante en contexto el trabajo que realizamos y también esta aproximación o este abordaje desde los movimientos sociales o los llamados nuevos derechos. Y para eso creo que, y también para la puesta en práctica, ¿no? Como de, que pasa desde esa teoría al ejercicio profesional. Me gustaría que viéramos un extracto de un video que formó parte de nuestro trabajo este año en el contexto del 8 de marzo. Así que si pudiéramos mostrarlo. Perfecto. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Queridas amigas, vengo a invitarlas a conocer nuestra historia de mujeres, esa que no vimos en el currículum ni en los textos escolares de básica ni de media. La historia que han reconstruido historiadoras feministas desde principios del siglo pasado y que todavía circula por fuera del sistema educacional. Cuando conocemos nuestras luchas y logros de ayer y de hoy, sucede algo asombroso. Empezamos a ver a las mujeres, porque somos parte de una genealogía de mujeres grandes, y esa memoria nos hace sentirnos orgullosas, más seguras y más fuertes. Creen círculos de estudio, analicen, reflexionen y verán que siempre las mujeres hacemos política poniendo al centro la vida. En este momento nos llamamos a interrumpir la normalidad. Adaptación a la declaración e invitación al acto de mujeres del Teatro Caupolicán, 29 de diciembre de 1983. Porque el abandono, la represión y la necesidad matan, porque las drogas te consumen y todo te arrebatan, porque el castigo, la condena es torturar y vidas arrebatar. Así es en esta sociedad donde todo es desigual, porque la incertidumbre desgasta, al igual que la injusticia, que es similar, porque en definitiva el cambiar esta sociedad de nosotras está. Porque el vivir sumisa nunca será opción. Somos empoderamiento, somos organización. Carta abierta a las mujeres chilenas. Mujer, compatriota, amiga, compañera, colega, vecina. Comenzamos esta carta con varios nominativos porque nuestra decisión de enviarla ha nacido al comprobar la calidad y volumen de la presencia de la mujer en el acontecer de estos años. Sea cual sea nuestro rol, de todos los días o la institución en que participemos, no nos duele por igual la explotación del trabajo femenino, las discriminaciones, las injusticias, arbitrariedades y abusos de poder. Acoge esta carta abierta como un sincero y convencido llamado solidario para poner fin a nuestra actual incomunicación y aislamiento. Te saludamos con gran respeto y al mismo tiempo con esperanza confiada. Junio de 1983. Y las compañeras travestis y trans son bienvenidas también, porque el feminismo lo hacemos entre todas. A fuego lento se ha cocinado la rabia y la impaciencia, hasta que hoy el fuego, por fin el fuego, nos pertenece, y la historia también. Manifiesto Huelga General Feminista 2020. Hace un año nos llamamos a tener más presencia en la calle y ante la opinión pública hacernos más visibles, unirnos desde nuestra diversidad, irrumpir con una fuerza social transformadora a imaginarnos otra vida y hacerla posible entre todas y todos. Vamos a la huelga porque vamos a la vida, a esa vida que nos deben y que hoy, al fin, empezamos a recuperar. A los que nos declaran la guerra les decimos que se vayan ellos. Nosotras nos quedamos. El futuro es nuestro, compañeras. La huelga también. Y sí, será histórica, porque somos más. Dicen que los desaparecidos
son presuntos. ¡Mentira! Dicen que no hay presos políticos. ¡Mentira! Dicen que mueren en enfrentamientos. ¡Mentira! Dicen que hay libertad de expresión. ¡Mentira! Dicen que ya se acaba el drama del exilio. ¡Mentira! Dicen que la mayoría está con ellos. Gracias a las de ayer somos, gracias a nosotras. Las de hoy seguiremos siendo mañana. Bueno, muchas gracias. El video que acaban de ver fue realizado por Emilia Martín, CEPAM, Celeste Rojas, artistas y audiovisuales que se unieron para crear en conjunto con la línea programática Memoria y Feminismo una serie de cápsulas audiovisuales que abordaron la consigna de la socióloga Julieta Kirkwood: no hay democracia sin feminismo, en el marco de una conmemoración sobre el 8M, marcada por la pandemia, la agudización de la violencia de género y por un proceso constituyente paritario en marcha. Quienes protagonizan esta cápsula son Sandra Palestro, feminista integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres; MC Millaray, cantante y escritora de rap, vocera de la Red de la Defensa de la Infancia Mapuche; Anastasia Benavente, profesora, performista y activista por los derechos humanos de las personas trans; Alejandra Hotzafel, ex presa política y sobreviviente de la Venda Sexy y Villa Grimaldi. Todos los archivos y cartas leídas por quienes protagonizaron este video son parte del archivo y el acervo del Museo de la Memoria. Entonces, por eso muestro esta referencia y las nombro también, porque de alguna manera, o de una cierta manera, es importante el ejercicio de nombrar, ¿no? de llamarlas, de traerlas a través del lenguaje a la realidad. Este ejercicio también da cuenta de una toma de palabra, que permite que las memorias habiten transgeneracionalmente en la trama social del presente. En este video también hay muchos signos que conectan con lo que fue la realidad post-18 de octubre en Chile, post-revuelta social, donde pareciera ser que hay discursos que siguen sosteniéndose con su validez y urgencia de manera muy contingente. Hacía sentido también retomar la palabra de Kirkwood, retomar la palabra de las infancias del pueblo mapuche, de la comunidad trans, de mujeres sobrevivientes a la prisión política, de mujeres activistas, y del mismo archivo, como les comentaba, para generar estas nuevas capas de memoria, en una fecha histórica como lo que fue este 8 de marzo, en un contexto de encierro y muy complejo específicamente para las mujeres y las diversidades. Y si parafraseamos a Kirkwood, me parece importante decir que cuando hablo de nombrar, de tomar la palabra o de visibilizar, que es un concepto que muchas veces se usa y reusa y se termina manoseando de alguna forma, es que estos ejercicios no se tratan de cuantificar la participación de mujeres o aquellos y aquellas que están en los márgenes, sino de comprender su más profundo sentido de contestación frente a un orden que es discriminatorio en sí mismo, así como relevar los aportes que realizan estas comunidades a la transformación social. En términos generales, bueno, me parecía muy importante también, para no repetir lo que señalaba mi compañera respecto a la memoria, y que no solamente la inscripción en una dictadura o en un tiempo determinado, sino que es un proceso de subjetivización y como tal está en constante movimiento y permeado por diferentes actores que hacen que estos procesos de subjetivización tengan un impacto en el presente y se constituyan en el presente. Y para dar un poquito más de contexto a quienes no conocen nuestro trabajo, la línea programática Memoria y Feminismo
en una primera instancia tiene por objetivo visibilizar la memoria de organizaciones sociales de mujeres y del movimiento feminista chileno, quienes hicieron frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile durante los años de la dictadura civil-militar, que es el periodo constatado entre 1973 y 1990. Sin embargo, esta línea pretende aportar a la creación de una pedagogía que ayude a generar e impulsar procesos de reflexión y nuevas prácticas, no solo de la experiencia inmediata y directa con la memoria histórica, sino también de los procesos generales y particulares que atraviesan el aquí y el ahora de las prácticas feministas actuales. En ese marco, muchos de los ejercicios que realizamos, sean los que están vinculados a conmemoraciones, por ejemplo, en este caso, u otros que están más relacionados ya a procesos de más largo aliento, como incorporación de perspectiva de género en la muestra principal, en el quehacer del museo en específico, están enfocados a la pregunta que hacía Paz en una primera instancia: de qué manera podemos ampliar el registro de las memorias con las cuales el museo trabaja, habilita, o sea, bueno, nosotros como profesionales de alguna manera habilitamos esos espacios de memoria, pero son las comunidades quienes las sostienen, ¿no? Entonces así el trabajo con las diferentes, de los diferentes movimientos feministas, así también con su diversidad y con sus tensiones, que forma parte del ejercicio profesional. Si bien nosotras y nosotres apuntamos a lograr una amplitud en el registro, siempre nos vamos encontrando con ciertas tensiones que también son propias de los feminismos. Y creo que en ese caso, y por eso también exhibir el primer video que vimos al comienzo de la pregunta, porque creo que en ese imaginario, en esas imágenes también, hay mucho que decir. Está, por ejemplo, el emplazamiento de las tomas, están en Plaza Dignidad, lo que fue también un territorio simbólico para la revuelta y también para lo que supone las violaciones de los derechos humanos y la reflexión en torno a lo que es el nunca más y que es el foco con el cual nosotros y nosotros trabajamos. O sea, la misma lo que me parece muy, muy potente también de esas imágenes es cómo a través de las cartas del archivo, que están en un contexto determinado durante los 80, impulsando por mujeres en su mayoría, esos archivos, impulsando los procesos para lograr el retorno a la democracia, tienen un significado igual de pertinente al 2021. ¿No? Como si uno no conoce esos antecedentes, más allá como de la evidente materialidad del registro audiovisual, no reconoce la distancia, ¿no? Como de esos discursos frente a lo que sucede hoy. Entonces, me parece importante señalar la atemporalidad de lo que es el trabajo en torno a los derechos humanos y a la educación en derechos humanos, a las pedagogías de la memoria también, que es muy importante señalar que la manera de que nosotras y nosotres abordamos los feminismos es desde las pedagogías de la memoria. Nuestra inscripción es el espacio de la memoria. Si bien no hay certezas respecto a la idea de que no vuelvan a cometerse graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, por ejemplo, sí hay certezas respecto a no detener ese camino, o esa primera aproximación que se abre desde las voluntades institucionales de crear un programa que tenga por principio la memoria, el género y el feminismo, y que es transversal a todo el museo, por cierto. Entonces, en ese sentido, creo que es muy contingente la manera en que se gesta
la manera en que, bueno, ha sido bien orgánico la manera en que se ha ido desarrollando. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero ustedes me van diciendo. Unos 2 minutos más para cerrar la idea, Pamela. Ya. Y en el presente, bueno, creo que también lo que sucede, y me imagino que ahí las compañeras podrán corroborar eso, respecto a abrir espacios, es que es un ejercicio prácticamente infinito, ¿no? Sentimos que cada vez que abrimos una puerta, aparecen 10 anexadas a esa. Entonces, ahí para nosotras que estamos en ese ejercicio, que estamos en proceso de transversalización, por ejemplo, este año estamos en la segunda etapa del diagnóstico, llevamos 2 años en un proceso de diagnóstico para eventualmente incorporar perspectiva de género en nuestra muestra principal. Hemos hecho primero un recoger bibliografía, casos internacionales para poder tener un marco teórico en el cual poder sostenernos y avanzar, porque al principio, en una primera instancia, cuando dijimos, ok, aquí hay discursos invisibilizados, hay omisiones, hay sesgos, ¿cómo lo hacemos? ¿A qué le echamos mano? Y no encontramos mucha bibliografía que fuera más bien práctica. O sea, digo, hay mucha bibliografía en términos teóricos que qué significa incorporar perspectiva de género, qué significa trabajar con las comunidades diversas, ¿no? ¿Qué significa pensar el museo como un agente vivo y en esta lógica de trabajo par a par con las comunidades, que es la verdad el trabajo que nosotras realizamos. Pero ya, ¿cómo lo implementamos? Y en específico no encontramos mucha bibliografía. Entonces ahora decidimos construirla, y eso ha tomado tiempo. Tenemos este marco teórico que lo construimos durante un año, hicimos un análisis crítico desde la perspectiva de género a los textos que están en la muestra principal, bueno, a todo el insumo museográfico que se encuentra en la muestra, y ahora hemos entrado a una segunda etapa que le llamamos, bueno, la segunda etapa del diagnóstico, pero participativa, en donde hemos hecho una serie de entrevistas, llevamos alrededor de 15, 16 entrevistas con diferentes agentes diversos que fueron esenciales o que participaron activamente en la resistencia durante la dictadura. Y ese ejercicio del habla y de la escucha, nosotras como desde este espacio de la escucha y desde jerarquizar, desde dónde se genera el conocimiento, de dónde se instala, ha sido muy importante y enriquecedor para el trabajo. Entonces, si yo me quedara con ideas, me quedaría con, primero, la memoria como una subjetivización, como imparable, que no es fija, que no es un momento fijo, solo de recuerdos fijos o hechos históricos, sino que se permea por diferentes definiciones que se van constituyendo en la medida que nos situamos en el mundo y por diferentes actoras, actores que la intervienen, ¿no? Creo que esos son asuntos importantes a atender cuando pensamos que no estamos solo en un momento, o como Museo de la Memoria somos una fecha con inicio y término, sino que estamos en constante movimiento. Sí, sí, perfecto. De hecho, lo vinculo mucho lo que tú dices, Pamela, con la charla magistral que tuvimos hoy día en la mañana con Elizabeth Yelin, en donde ella decía que está bien no enmarcarse solamente en los años que pasó la dictadura militar, no es 73-90, sino que hay una multiplicidad de temporalidades también dentro de los espacios de memoria y dentro de los museos. Hay un debate sobre el pasado y hay que promover la presencia de distintas voces, decía ella, que han estado históricamente subordinadas y que traigan también a la esfera pública esas interpretaciones del pasado. Entonces, creo que eso es lo que justamente se hace también desde el Museo con Memoria y Feminismo, ¿no? Vincular el pasado con el presente y proyectarlo hacia un futuro. Muchas gracias, Pamela, nuevamente, y ahora vamos con Ana Pato. Quisiera preguntarte, Ana, ¿cómo desde el Memorial de la Resistencia de Sao Paulo se trabaja y se conceptualiza la memoria? Y desde esa experiencia que nos cuente si ha sido posible profundizar o no en una cultura democrática y de derechos humanos. Olá, Paz. Queria agradecer ao convite do Museu da Memória de Chile e a participação aqui das minhas companheiras.
E eu vou passar também um pequeno vídeo antes de iniciar minha resposta. Perfecto. Control, represión y resistencia. Tres palabras clave para comprender los regímenes autoritarios en el Brasil republicano. En el estado de São Paulo, el edificio que abrigó el Departamento Estatal de Orden Política y Social, el DEOPS, fue testimonio de muchas atrocidades, pero con la misma énfasis acogió actitudes de bravura, fraternidad y sabia resistencia. El DEOPS ocupó por más de 40 años ese edificio, construido por la oficina del arquitecto Ramos de Azevedo en el centro de la ciudad de São Paulo. Desde 2004, el edificio está ocupado por la estación Pinacoteca de la Pinacoteca del Estado de São Paulo, y lo que fue el espacio prisional del DEOPS hoy alberga las memorias de la resistencia y de la represión. Desde su inauguración, en el 1914, el edificio que hoy abriga el Memorial de la Resistencia tuvo muchas funciones. En 1999 fue puesto bajo la guardia del Consejo de Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Arqueológico y Turístico del Estado de São Paulo. El lugar pasó a albergar en 2002 el Memorial de la Libertad, una iniciativa de la Secretaría de la Cultura del Gobierno del Estado de São Paulo. En el 1 de mayo del 2008 se empieza el proceso de implantación del nuevo proyecto museológico con un nuevo nombre. Así, en el día 24 de enero de 2009 es inaugurado el Memorial de la Resistencia de São Paulo, una iniciativa del Gobierno del Estado de São Paulo, un proyecto desarrollado por un equipo interdisciplinario que tuvo la participación del Foro Permanente de Expresos y Perseguidos Políticos del Estado de São Paulo. El proceso fue coordinado por la Pinacoteca del Estado, responsable por la administración del edificio. Un lugar para que las nuevas generaciones encuentren la inspiración para valorar la solidaridad, la diferencia, los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. Bom, começo com este pequeno vídeo que foi feito em 2008 para a inauguração do memorial e creio que ele nos ajuda muito a compreender a missão do memorial, mas também olharmos hoje, 12 anos depois, para tentar responder esta pergunta que é bastante complexa. Para nós que trabalhamos a partir de sítios de consciência, no caso do memorial, um antigo espaço carcerário, está claro que a memória de um país se materializa na paisagem memorativa de seus sítios de recordação. É importante pensar que o Memorial da Resistência é o único museu brasileiro que se dedica a esta temática. Então, não é à toa pensarmos também o momento presente que estamos vivendo, no caso, me referindo ao caso brasileiro, né? Desde o nosso golpe em 2016 e na nossa escalada em direção ao governo Bolsonaro e tempos de negacionismo, perda de direitos, violência política e repressão, fica de fato bastante evidente que a narrativa histórica sobre as memórias dos períodos autoritários
No nosso caso, e diria talvez na região, mas no caso brasileiro, atualmente, isso é muito latente, está bloqueada por uma política de invisibilidade, silêncio e esquecimento. Então, vivemos hoje os sintomas dessa enfermidade social, resultado da impunidade, do racismo e da injustiça social. A partir desse vínculo peculiar e espantoso com um passado que não quer passar, que nos perguntamos, nos indagamos no memorial, o que separa o memorial, a sua história, a história deste prédio, deste lugar de memória e o nosso presente. Então, nesse sentido, há um caráter inerente de conhecermos a própria história na vida democrática, entendendo que essa é chave para pensarmos quais direitos e verdades foram esquecidos, olvidados. Então, do ponto de vista do nosso trabalho no memorial, entendemos o memorial representa uma zona de contato com essa memória da violência de Estado que segue viva. Nesse sentido, o museu se torna um mediador entre passado e presente, ao mesmo tempo em que aponta para um passado invisível, preserva e atualiza o contato com os processos históricos ligados à memória da violência e seus sistemas de reafirmação e reencenação, não? Então, pensando uma pedagogia museológica nessa mediação entre presente e passado, diria que nos ocupamos da história como experiência, pensando aí nos nossos núcleos de ação, o nosso núcleo, o programa educativo, o nosso núcleo de ação educativa, que atende por ano uma média de 80 mil pessoas, e o nosso núcleo de pesquisa, que faz um trabalho ligado ao programa de coleta regular de testemunhos e de identificação de lugares de memória. O memorial é, de fato, uma referência no país para outros lugares, para outros grupos e comunidades que gostariam de ter reconhecido os seus espaços de memória. E, nesse sentido, como diz Paz e Pamela, precisamos a todo tempo nos revermos e revisitarmos a história da nossa instituição. Então, para pensarmos como realizar um trabalho ativo de recordação, entendendo que a memória e o recordar são os principais recursos para se interpor ao sofrimento e à injustiça, né? Essa injustiça de um processo histórico não reconhecido. Então, considerando a partir do próximo ano, dedicaremos a essa história deste prédio, entendendo que trabalhamos, sobretudo, na preservação de um sistema repressivo, né? A partir da história deste prédio, que marca esta história, precisamos sempre voltar a ele para entender a problemática que se vincula a esta história, né? Acredito que existe um paradoxo profundo nestes locais, como o Memorial da Resistência,
que são instituições que, de alguma forma, precisam transmitir essa experiência de uma vida que foi torturada, violentada, para o nunca mais, né? E, nesse sentido, eu gostaria de relembrar um documento produzido pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, em 2012, sobre os princípios fundamentais para as políticas públicas sobre lugares de memória, e que reforça a complexidade e a multidimensionalidade das diferentes perspectivas que se vinculam a um lugar como esse. Então, podemos pensar, e aí, voltando de alguma forma, me aproximando ou tentando concluir essa primeira pergunta, hoje trabalhamos um conceito de memória, ou a partir dessa primeira década de existência do memorial, que eu entendo como uma etapa de desenvolvimento do seu projeto mesmo, deste projeto de lugar de memória, desta ação importantíssima para o Estado de São Paulo e para o Fórum dos Ex-Presos Políticos, e entendendo que este lugar como um lugar de experiência concreta, partilhada, deste símbolo de luta e militância, hoje a gente, de alguma forma, inicia uma segunda etapa nesse processo de desenvolvimento da instituição, conseguindo olhar para ela a partir desses 12 anos de trabalho, em que a gente tem, pelo nosso processo de diagnóstico, a gente também está passando por um processo de diagnóstico para refazer a nossa exposição de longa duração, e trabalhando justamente a importância de olhar para as múltiplas perspectivas em cima deste espaço, né? Entendendo aí tanto a experiência concreta e partilhada por aqueles que foram as vítimas do sofrimento vivido neste lugar, que são, de alguma forma, o coração da instituição, né? E se a gente pensar a nossa missão, entendendo também o papel da história, ou do historiador, né? Que olha muitas vezes o local como um cenário de preservação, mas também um cenário arqueológico da procura de vestígios para a transmissão de conhecimento, de aprendizagem e de formação em direitos humanos. E também do ponto de vista do público em geral, que não tem uma ligação direta, seja pessoal com as vítimas, e que vai fazer como leitura principal, em primeiro plano, o papel do museu, como também o do Estado, né? Eu acho que é importante dizer, nós somos um museu do Estado, e nesse cenário o próprio museu se torna um lugar para pronunciamentos públicos, declarações do próprio Estado, para responder questionamentos e demandas da sociedade. Somaria ainda aí o papel das artes, né, e da contemplação sensorial, né, que tem um papel fundamental no aumento da intencionalidade da memória ou da recordação, acho que é importante também pontuar. Então, nesse aspecto, eu chamo a atenção para esse lugar complexo que representa um lugar de memória, e da importância da gente olhar para a instituição nessa dimensão, né? Eu acho que é isso o que a gente vem trabalhando hoje, que é entender a nossa história, entender o nosso papel, em certa medida, conseguir pensar também qual é o nosso papel
no próprio negacionismo que nós estamos vivendo, né? A gente segue numa sociedade que tem muito receio de falar do período da ditadura. É um discurso que segue invisibilizado e com muito preconceito. Então, acho que nesse sentido fica muito claro que precisamos seguir nos indagando, investigando o porquê dos nossos espaços, para que eles foram criados, qual é a função deles, como eles são subsidiados, para que fins, né? Então fica cada dia mais claro a importância dessa relação. Bom, eu posso continuar, eu só queria saber quanto tempo falta. Unos 3 minutos más para que puedas cerrar tu idea, Ana, por favor. Ok, perfeito. Bom, então é importante dizer que, do ponto de vista da gestão, o que estamos fazendo hoje é trabalhar a comunicação dos direitos humanos, a comunicação sobre o trabalho que vem sendo feito no memorial ao longo desses 12 anos. Então, nós estamos investindo hoje num projeto, num programa de desenvolvimento de um repositório digital, entendendo que é preciso ampliar o nosso espaço, a nossa recepção, né? Quer dizer, o museu tem um papel muito importante na formação em direitos humanos, atendendo escolas, mas também temos nos questionado como podemos ampliar essa ação para outros públicos, né? Eu acho que essa é uma questão importante de ser olhada, porque, de fato, a gente precisa entender que se vivemos os sintomas dessa enfermidade social, né, resultado dessa impunidade, do racismo, da injustiça social, é preciso compreender qual é o nosso papel e como podemos atuar, né, no sentido de nos reagirmos frente a essa presença dessa memória da ditadura civil-militar, que segue, no caso brasileiro, como um temor diário constante, né? Então, estamos num momento bastante complexo, que é justamente entender o que nos separa, né? O que separa o memorial, sua história e o presente, e como podemos atuar, né? Nesse sentido de atuação na vida democrática, né? Eu acho que eu me encerro por aqui e, enfim, fico à disposição para seguirmos na conversa. Muchas gracias, Ana. La verdad, muy, muy interesante cómo trabajan desde el Memorial de la Resistencia de Sao Paulo y todo lo que comentas también respecto al negacionismo, ¿no? No como un fenómeno solo de algunos países, sino que al parecer de toda la región y bastante preocupante también por lo demás. Vamos a continuar ahora con Cristina Lleras. Quisiera preguntarte, Cristina, desde tu experiencia en el Centro de Memoria Histórica y el Museo de Bogotá, si te parece a ti que la memoria es transformadora por sí misma, ¿qué elementos son necesarios para que los espacios de memoria sean agentes de transformación social? Bueno, muchas gracias, Paz. Afortunadamente, Elizabeth Yellin hizo una magnífica intervención esta mañana, entonces sí, puedo retomarlo desde otra perspectiva. Voy a mostrarles un video mientras voy hablando, porque voy a tomarme un camino un poco largo para contestar la pregunta, pero todo tendrá sentido al final. Entonces quisiera mostrarles una exposición, realmente es un evento, un museo evento que se llevó a cabo, a ver si lo podemos ver mejor, un momentico. Ya. Esto fue
Un momento. Eso que lo ensayamos previamente, ¿no? Siempre pasa. A ver, si ahora, no sé, algo está pasando. Bueno, no importa. Voy a mostrarlo. No lo voy a poner en pantalla completa porque no sé qué está haciendo. Bueno, voy a hablar de como dos momentos. Lo que ustedes están viendo son imágenes del 2018. Esta fue la primera puesta en escena del Museo de Memoria de Colombia. Entonces quiero partir del 2018 para detectar algunos aprendizajes y luego pasar al 2021. Yo participé en este proyecto entre los años 2016 y 2018, entonces puedo hablar de un tiempo muy preciso. Colombia, digamos, a diferencia de los otros casos de los que hemos escuchado, supuestamente Colombia ha sido un país en democracia, excepto por un periodo muy cortito en los años 50. Entonces es estremecedor ver que, digamos, el problema no es si hay o no hay dictadura, ¿no? El problema es la cantidad de atrocidades que aún en democracia ocurren. Esto que ustedes están viendo, esta puesta en escena o primera puesta en escena del Museo de Memoria de Colombia, fue un esfuerzo pues, de mucha gente por pensar una narrativa propia para el caso colombiano. Lo digo porque, por supuesto, hay muchísimos enlaces y muchísimos aprendizajes de ejemplos alrededor del mundo, incluyendo, pues, por supuesto, el museo que nos convoca a esta discusión. Pero, como ustedes quizás saben, Colombia sigue siendo un país en conflicto armado. Entonces, no tenemos una fecha de cierre y pues ya sabemos que ni hacia atrás ni hacia adelante. En ese sentido, lo que propusimos para este museo fue una narrativa organizada por ejes, no por tiempo. Y la propuesta de estos ejes, ahorita, por ejemplo, estamos viendo algunas de las piezas creadas para el eje agua. La propuesta de los ejes era justamente que conformaran como lo que nosotros llamamos unos canastos, como unas cestas, que pudieran ir cambiando con el tiempo, que se pudieran ir nutriendo. Este museo surge ya como una iniciativa gubernamental en 2011, como parte de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, como una de las instituciones que debe aportar a la reparación simbólica. Es una institución que en realidad aún no existe propiamente. Existe como un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y el Centro Nacional de Memoria Histórica depende directamente de la Presidencia de la República, cosa que será importante para abordar nuestra pregunta. La historia de la justicia transicional en Colombia pues digamos, es un proceso muy amplio, pero como estamos aquí parados en el 2018 por un momento, el ambiente que se respiraba, y lo recuerdo muy bien cuando participamos en esta propuesta, era un aire muy distinto al que hoy en día nos rodea. Recién hacía 2 años, en 2016, se había firmado el acuerdo con las FARC, la guerrilla más antigua del continente, a pesar de que se había perdido el plebiscito. El plebiscito mostró una gran ruptura en la sociedad colombiana, es decir, por muy pocos votos no fue aceptado en las urnas este acuerdo de paz. Entonces, esto ya nos empezó a dar una idea de lo que se aproximaba, pero este acuerdo, que pues tiene una historia muy compleja, crea una nueva institucionalidad. Entonces, tenemos aquellas instituciones
Bueno, tenemos las instituciones creadas en 2011, incluyendo el Centro de Memoria, el Museo de Memoria, y tenemos nuevas instituciones creadas por el Acuerdo del 2016, que incluyen una Comisión de la Verdad, una Justicia Especial para la Paz y una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Otra cosa que pasa en el 2018 es que hay un cambio de gobierno. Antes de que pasemos al 2021, quiero decir algo más sobre esta muestra muy rápida que les hice de este museo, evento, museo en creación, museo efímero del 2018, y es que este trabajo de pensar memoria e historia, digamos el componente histórico y de comprensión de lo sucedido, lo daban justamente los ejes para crear unos marcos en los cuales las vivencias de las víctimas no fuesen leídas como eventos sin conexión, ¿sí? Entonces, bueno, acá hubo una comunidad que fue desplazada por grupos paramilitares y acá a otra comunidad le pasaron otras cosas. Nosotros partimos de unos supuestos y de una comprensión del conflicto que viene pues de un trabajo muy de larga data del Grupo de Memoria Histórica, del mismo Centro de Memoria Histórica, que justamente buscaba enmarcar esas vivencias y esa memoria en unos marcos que se pudieran, digamos, entender para comprender que nada del conflicto armado es fruto del azar. Hay una sistematicidad, hay unas formas de violencia que responden a objetivos concretos de distintos grupos armados. Hay una magnitud, las cifras son aterradoras y, digamos, podemos decir una cifra no nos dice mucho, pero sí nos dice mucho. En cualquiera de las horribles modalidades de violencia. Entonces, digamos, primer aprendizaje para mí de este momento del 2018 es que para empezar a pensar la transformación, ni siquiera tengo obviamente ninguna respuesta para esto, tiene que ser un trabajo mancomunado frente a todas estas historias, las víctimas y no solamente víctimas. En ese momento nosotros fuimos muy conscientes de que nos faltaban otras historias que son las historias de los victimarios, de los responsables, sobre todo teniendo en cuenta un país en el que más o menos se calcula que unas 50.000 personas han dejado las armas para reincorporarse en la sociedad civil. Entonces, este trabajo entre memoria e historia, lo que decía Elizabeth Yellin esta mañana, que no es que sea un museo de memoria, es un museo que está utilizando el pasado para ver si algo del presente puede ser distinto. Vamos al 2021. Como les decía, pues yo aparezco acá como una curadora del Museo de Bogotá y en la segunda pregunta les mostraré qué estamos haciendo desde el museo. Pero pues estos años me han permitido pensar y reflexionar mucho sobre eso que aconteció en el 2018, sobre eso que les mostré. Nosotros hicimos bueno, primero decirles que la forma, digamos, distinto a lo que hemos escuchado de otros museos de memoria, el mismo Museo de Chile, nosotros no coleccionamos objetos testimoniales. Además, teniendo en cuenta que para ese momento, incluso ahora, no hay un edificio, digamos, el edificio está en construcción. Entonces, lo que hicimos fue emplear todas esas piezas que ustedes vieron, fueron creadas para la exposición. Nosotros estábamos creando colecciones, si se quiere, utilizando una diversidad de metodologías, siempre, por supuesto, en diálogo, incluso en un trabajo directo o indirecto, no utilizamos una única metodología. Hubo desde visitas de campo, recoger testimonios, hacer novelas gráficas, hasta historias de vida, fotografías, en fin, es como una multiplicidad de lenguajes. Y pues las víctimas participaron no solamente en la creación de estas piezas, quiero decir, no necesariamente haciéndolas, pero sí con la plena confianza de que era la forma correcta en que querían ser representadas.
Y también, quizás en el video lo vieron ustedes muy rápido, personas conversando, un caso, por ejemplo, de unas mujeres en Medellín que fueron a visitar la exposición y están los retratos de ellas en la parte de atrás y ellas están hablando con el público. Entonces, digamos, lo que encontramos al final de esta primera muestra es que habíamos logrado aportar a la dignificación de las víctimas si descomponemos cómo se entiende en la legislación la reparación simbólica. Tiene muchos ítems, pero solo para no complicarnos la vida, está la dignificación y la satisfacción y está todo lo que tiene que ver con la no repetición. Efectivamente habíamos aportado la dignificación, pero no mucho a la no repetición, lo cual es, y esto lo digo porque la no repetición, por supuesto, está muy ligada a la transformación. Lo que Elizabeth mencionaba, efectivamente hay una conmoción, ¿no? Estas historias pues nos conmueven, pero ¿qué hacemos con esa conmoción? ¿No? ¿Cómo la volvemos otra cosa? Paso al 2021, el ambiente es muy distinto, es un aire muy pesado porque el actual gobierno, aquel que empezó a finales del 2018, tiene una animadversión constante frente al acuerdo de paz y lo que oímos y vemos todos los días es una creciente violencia. Ahora, digamos, voy a entrecomillar lo que voy a decir porque sí lo creo, pero no lo puedo decir de esa forma. Es muy fácil echarle la culpa a algunos disidentes de las FARC, ¿no? O a grupos que se han creado reciclando estructuras paramilitares. Pero eso es lo que estamos viendo es un recrudecimiento espantoso de aquello que nos dio esperanza en el 2016 y en el 2018. Ahora, debo decirlo, pues, personalmente, es muy difícil ver cómo estamos echando para atrás en este país. Entonces, estamos en democracia, pero con unos discursos y unas legitimaciones de la violencia espantosos. En Colombia también hubo un estallido social propio, reciente, y ahí volvimos a ver la violencia con un número inusitado de personas desaparecidas en las protestas, de asesinatos, nuevas formas de negacionismo, y hay una cosa que es particular, no sé si es solo del contexto colombiano, pero se llama dejar morir o actuar por omisión. Entonces, no hago, pero dejo de hacer. Y al dejar de hacer, miro a ver si... Es como tener un policía mirando cómo un civil está disparándole a otros civiles. No estoy haciendo nada, pero estoy dejando hacer. Entonces, ese es el marco 2021. Entonces, imagínense un museo en un centro cuyo director es nombrado por el presidente. Entonces, aquí tenemos un primer, este asunto de que necesitamos para que los espacios realmente sean agentes de transformación. Bueno, unas reglas de gobernanza muy distintas, ¿no? Porque pues evidentemente vamos a estar yendo de un lado para el otro, ¿no? Si el presidente le gusta o no le gusta, o si para la política es su política y en la política de su partido es útil o no es útil un acuerdo de paz, eso va a determinar absolutamente todo el trabajo de memoria desde el Estado, ¿no? Estoy hablando de la institución museo desde el gobierno. Y lo que a mi juicio ha pasado es que esa memoria que en ese momento para nosotros era digamos, era el sostén para entender esas estructuras que hacen que digamos, la violencia en Colombia sea difícil de transformar, esa memoria, a mi juicio, corre el riesgo de ser banalizada, instrumentalizada y despolitizada. Entonces, gobernanza. Segundo,
Creo que este es el primer caso en el cual una exposición de un museo inscrito en reparación simbólica es sujeto a voces, exposición que les mostré en 2018, ahora está siendo analizada por la Justicia Especial para la Paz en Colombia. Entonces, segundo elemento para la transformación. El museo no puede ser un agente en una isla, tiene que ser parte de un sistema. Y en Colombia hay dos sistemas y la Corte Constitucional ha dicho que es uno solo. 1448 del 2011 y las más recientes instituciones. El museo no se puede hacer el loco, ¿sí? El museo tiene que actuar en conjunto con todas las instituciones y aquí es donde la justicia es fundamental. Y todo lo que salga de la Justicia Especial para la Paz va a ser fundamental para el museo. Para lograr esas 4 patas, ¿no?, de la mesa: memoria, verdad, justicia y reparación, el museo tiene que estar ahí con lo que está pasando. Tercero, voy a ir un poco más rápido, pero es la importancia de que el museo participe en la interpretación, ¿sí? Yo, por supuesto, entiendo y creo que es súper importante el respeto a las memorias de las víctimas, pero ya sabemos, ya nos lo dijeron esta mañana, la memoria solita no hace nada. Si nosotros como trabajadores no tenemos una posición ética frente a qué es lo que tenemos que transformar, en Colombia el despojo de tierras fue una acción y es una acción sistemática. Entonces, decir que la tierra no es un factor de conflicto en Colombia es absolutamente absurdo. Pero eso solo lo vemos cuando unimos las historias y entendemos las estructuras. Entonces, eso es lo tercero, aportar a marcos de comprensión amplios para saber qué es lo que tenemos que transformar o qué es lo que nos está transformando o está yendo para atrás. Cuarto, la relación con la sociedad civil. En este caso, yo, digamos, me pregunto mucho sobre esa relación entre iniciativas de la sociedad civil y entes gubernamentales. Creo que es absolutamente fundamental mantener esa distancia, porque es la sociedad civil la que en estos momentos va a llevar la bandera de la memoria, de la justicia y de la verdad. Quinto, ya solo me quedan 2 puntos. Quinto, incorporar estos debates como parte de la metodología del museo. Lo hablábamos ahora. Esto es un proceso que nunca acaba y nunca vamos a llegar a saber las respuestas correctas. Y lo último es construir unos espacios con unas historias dolorosas con las cuales las sociedades tenemos que vivir. Gracias. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que muy esclarecedora tu presentación, muy robusta, muy crítica también. Así que, de verdad, muchas gracias. En favor del tiempo, vamos a pasar a la segunda pregunta, que un poco viene a modo de conclusión de lo anterior. Y quisiera preguntarles a las panelistas, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos de los espacios de memoria en un contexto de resurgimiento de discursos autoritarios, de violencia política y, por supuesto, también de represión en cada uno de los países y en la región en general? Vamos a partir con Pamela, que nos dé sus apreciaciones. Bueno, yo me tomaría un poco de lo que acaba de decir Cristina. Creo que esa es una pregunta que yo no puedo responder. O sea, no existe una manera de responder afirmativa o negativamente eso, pero sí creo que hay incidencia, o sea, que la memoria tiene incidencia, no sé si en detener el avance de los negacionismos o de los movimientos de ultraderecha, conservadores, en fin, de la violencia, ¿no? A mi modo de ver, de la violencia. Pero sí quería como conectar con lo que comentaba Cristina respecto a la sociedad civil y de los debates. O sea, mi autopercepción como profesional que trabaja en esta institución y la de mis compañeras es que es imposible disociar mi agencia propia individual política de mi quehacer. Y ahí hay una ética, ¿no? Hay una moral. Y el trabajo que realizamos está inscrito en esa ética.
y es de una fuerza simbólica infinita, ¿no? Así como yo no solo trabajo en un museo y no solo soy parte como de un programa sobre memoria y feminismo, por eso también las presentaciones, por eso también nombrar a quienes son parte de estos ejercicios, y yo sí creo, entendiendo también, por eso siempre a mí o hemos planteado el trabajo que realizamos como, así como queremos desmontar ciertos órdenes hegemónicos, también queremos desmontar esta cultura de los expertos, expertas, ¿no? Como aquí se intenta trabajar desde espacios de colaboración, se intenta también plantear la horizontalidad de los conocimientos, y no solo como del acervo testimonial de las y los sobrevivientes y les sobrevivientes, sino como de qué manera podemos construir capas de creación, y eso creo que tiene como una incidencia directa en lo que sucede en nuestra sociedad y las formas de sobrellevar estos procesos también de violencia que significan o suponen los movimientos de extrema derecha negacionistas. Porque también es muy difícil, y ahí creo que es otra pregunta que se suma, o sea, como, ¿qué es esas comunidades? ¿Cuáles son esas comunidades? ¿Quiénes son? ¿Qué es esa ciudadanía? Cuando hablamos de formación en derechos humanos, o de formación ciudadana en derechos humanos, como a quién le estamos hablando y cómo le estamos hablando. Cómo, por ejemplo, cómo el campo de la memoria puede aportar en la formación de nuevas generaciones, y si efectivamente puede, digamos, prevenir la instalación de estos grupos. Por ejemplo, me gustaría referirme brevemente al concepto de Julieta Kirwood, que, bueno, como hablaba antes de la atemporalidad de ciertas ideas, cuando ella plantea en los 80 no hay democracia sin feminismo, el feminismo también, por ejemplo, es un constructo, ¿no? O es un habilitador de espacios que enriquecen y contribuyen a quitar el carácter restrictivo, por ejemplo, que tiene la liberación social, política, y haciéndolo extensivo. Y esa extensión permite, por ejemplo, limitar los campos de acción de estos grupos o de estas personas. Lo otro que creo que es importante respecto al avance del negacionismo, más allá como o sea, como toda sociedad, es importante que, a mí en lo personal me parece fundamental que haya una orgánica, ¿no? Como no se puede prohibir, sino que así como existen ciertos espacios de violencia que no van a dejar de existir ni hoy ni mañana, en esa orgánica se construyen otros espacios. Y creo que una de las conclusiones, convicciones que nos ha dejado a lo largo del programa, que viene desde el 2018, es que uno de los nortes o como de los objetivos de largo aliento es que, por ejemplo, los procesos de transversalización del género que hemos intentado empujar, que no es solo un titular, sino que nosotras lo vemos como una arquitectura que hace posible habilitar las omisiones o aquellas y aquellos que están en los márgenes, ¿no? En los márgenes, habilita ese espacio. Y creo que es muy importante, si puedes repetir, creo que se cayó la conexión en la última idea. De hacia dónde queremos llegar, es que eso se transforme en políticas institucionales, que no dependa de las voluntades, que se pueda instalar, que de hecho que nos sobreponga a nosotras mismas, ¿no? Que no necesite de nosotras para su ejecución, que vaya más allá de quién está o no en esa institución. No sé si lo veo como una suerte de legado, porque creo que es como una palabra muy grandilocuente, pero es importante que el trabajo que hacemos no desaparezca al momento en que ya no formamos parte de nuestros espacios de trabajo. Entonces, si yo creyera que hay algo en lo cual desde el campo de las memorias, más allá de habilitar los diálogos, espacios y no sé, como dar cuenta de las dimensiones del horror y la violencia,
También es importante que se instalen políticas institucionales que permitan que esto se sostenga en el tiempo y que no dependa de gobiernos, no dependa de personas o de voluntades individuales. Perfecto, gracias Pamela. Ana, si nos puedes comentar tus observaciones, tus apreciaciones respecto a la pregunta. Sim, para responder a pergunta, queria partir de uma análise dos livros de visita do museu feitas em 2019 por uma das pesquisadoras da equipe e que expôs muito claramente os conflitos e disputas de memória acerca da ditadura e do seu negacionismo. E que estão diretamente ligadas às questões, a essa questão, né? Então, o que se levantou a partir dessa análise eu destaco 3 perguntas que me chamam muito a atenção, perguntas do público, como: por que a resistência museografada não é plural? Por que a violência de Estado não acabou para outras e grandes parcelas da população brasileira? E se nós, como instituição, entendíamos também essas outras resistências como resistências? Então, acho que este é um grande desafio, e talvez quando a gente falar dos novos direitos e da importância da gente olhar a instituição de uma perspectiva plural, né? Então, é importante entender, no caso brasileiro, nesse momento de desintegração violenta, né, de possíveis laços afetivos que sustentavam uma identificação nacional, ficou claro que perdemos essas identificações coletivas e que se por um lado isso traz uma série de choques, por outro, trouxe algo também que os movimentos negros e indígenas já vinham chamando atenção há muito tempo para a sociedade, sobre esse mito da democracia racial no caso brasileiro. Então, de alguma forma, se a gente pensar que a violência e a impunidade do passado elas reforçam, né, de alguma forma, a confiança dos agentes do Estado nos dias de hoje, né, quando a gente pensa que essas violências permanecem contra as populações vulneráveis, e aí tratando dos povos originários e dos jovens negros nas periferias brasileiras. O memorial tem trabalhado em torno dessa necessidade e urgência de ampliação do conceito de resistência, ampliar essas discussões sobre o que é resistência política no Brasil e apontar os seus diferentes atores, né, entendendo a necessidade de pesquisar, comunicar e articular essas manifestações e suas formas de resistência no estado de São Paulo. Nós temos feito algumas exposições tentando trabalhar nessa direção. Então, o Memorial fez uma exposição, por exemplo, vou trazer alguns exemplos, como a exposição Ser Essa Terra, São Paulo, Cidade Indígena, que vem justamente olhar para essa cidade que também é indígena, enfim, que também tem uma presença, um recorte territorial da cidade, de uma existência invisibilizada, né? Em 2020, o Memorial realizou outra exposição em torno de uma temática também não tinha, que representava uma lacuna nessa para pensar a pluralidade das resistências, que é a exposição Orgulho e Resistências LGBT na Ditadura,
que trouxe um tema muito pouco discutido, que são as relações entre autoritarismo e diversidade sexual e de gênero. Então, um pouco pensando que ainda que muitos direitos tenham sido conquistados e políticas públicas implementadas durante as últimas décadas no país, o Brasil segue entre os países que mais matam pessoas LGBT. Então, essa exposição ela veio também com essa proposta de mapeamento, né? E também, porque a gente também tem que pensar que existe pouca pesquisa sobre isso. Então, na hora que a gente para olhar para essa produção, ela tanto alimenta os nossos programas de coleta regular de testemunhos, como também uma bibliografia sobre o tema, né? E para o ano que vem a gente está organizando uma exposição sobre os movimentos negros e o quanto eles vão ter um papel, esses movimentos vão ter um papel atuante na história da cidadania e da luta pela redemocratização no país, né? Aí pensando no período republicano da nossa história, mas que, na verdade, ela é muito anterior, se a gente pensar nas lutas contra os processos da escravidão e abolicionismo. Então, nesse sentido, se a gente for tentar, eu acho que é importante a gente pensar se o papel do memorial é central, o papel central do memorial é a formação em direitos humanos para públicos diversos, é essencial a gente pensar que o problema das nossas sociedades não são tanto, e esse questionamento, por exemplo, dos direitos humanos, não se trata exatamente dos ideais que são proclamados, mas o fato desses ideais não serem postos em prática. Então, de alguma forma, retomando a questão da ética, né, que a Cristina trouxe, e a Pamela também retomou, eu acho que isso é fundamental da gente pensar, né? E nesse sentido, a gente um pouco, no caso brasileiro, a gente precisa avançar no que se trata da chamada das políticas de justiça de transição. Isso é fundamental, compreendendo que o reconhecimento dos crimes cometidos, a reconstituição de documentos históricos destruídos, a identificação de corpos das vítimas seguem sendo fundamentais. E somado a isso, um pouco para concluir esse meu raciocínio, é essa crença também da gente entender que a gente precisa aceitar o caráter conflituoso das nossas sociedades, né? E a impossibilidade da gente de erradicarmos os conflitos, né? Então, a ideia de que o dissenso ele é um elemento fundamental da democracia, a noção da diferença, de aceitarmos as diferenças. Então, eu acho que a gente vive um pouco esse momento em que a ideia de consenso, reconciliação, eles parecem cada vez mais distantes das nossas sociedades, mas que talvez a gente também precisa aceitar que o consenso ele vai gerar exclusão, né? Então, acho que no Brasil, os movimentos, a Coalizão Negra por Direitos, que é um movimento que reúne os movimentos negros no país inteiro, eles vêm reafirmar de maneira bastante contundente a importância de se pensar que não há democracia enquanto houver racismo e que, de alguma forma, a gente termina a importância de olhar o papel justamente dessa experiência e desse entendimento do memorial como essa possibilidade de um lugar de encontro e de convívio das diferenças. E, quem sabe, um palco também
em que o dissenso seja possível, em que o conflito seja possível no sentido do conflito democrático, né? Eu acho que é um pouco essa... eu concluo aqui, enfim, aí eu acho que a gente fica com tempo para conversar. Obrigada. Muchas gracias. Vamos con Cristina para que nos responda la segunda pregunta. Bien, bueno, entonces ahora voy a hablar desde el Museo de Bogotá. El museo es parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural del Distrito. Entonces, aquí, bueno, perdón, les voy a mostrar un par de imágenes. Sí, eso, perfecto. El museo, empecé esta labor desde el año pasado, plena pandemia, con un nuevo equipo de trabajo. Entonces, realmente ha sido un aprendizaje muy interesante frente a cómo podemos pensar nuestras redes y nuestros puntos digitales para involucrar a las personas como agentes de transformación. Entonces, aquí me estoy desviando un poquito del tema porque ya no es el museo, sino las personas y el museo cómo convoca y cómo se vuelve una plataforma. Entonces, aquí estamos viendo un proyecto que se llamó Bogotarot y todo lo diseñamos en torno al derecho a la ciudad. Entonces, el marco puede ser un poco distinto, pero como desde un museo de ciudad seguir trabajando en torno a los derechos, ¿no? A los derechos humanos y el derecho a la ciudad particularmente. Y acá invitábamos a las personas a asumir unas causas, desarrollar unas actividades y por medio de eso considerarse también agentes de transformación. Y quiero mostrarles una imagen más. Perdónenme un segundo. Hago acá un cambio rápidamente. Volviendo al asunto de lo contemporáneo, ¿no? De todo lo que ha pasado en el último año y medio. En Colombia, en especial en los últimos meses, hubo grandes movilizaciones, grandes violencias también, y entonces la pregunta para el museo, siendo parte de la institución, ¿no? Distrito también es gobierno local, ¿qué posición deberíamos asumir frente a aquello que veíamos en las calles? Entonces, el equipo hizo esta propuesta, que aún pueden ver todo esto, además lo pueden ver aún en nuestra cuenta de Instagram. Esta campaña se llamó Imágenes en Manifestación y se fue creando en los días en que estaban ocurriendo las manifestaciones. Y lo que hicimos, me gustó mucho lo que Pamela introdujo en su video, porque pues esto es muy distinto, pero muestra las grandes posibilidades de las colecciones. El Museo de Bogotá es más como un museo de desarrollo urbano todavía, pero se logró identificar algunas imágenes de movilización social en el siglo XX, sumándole imágenes contemporáneas de movilización y pidiéndole a 12 personas que hicieran una lectura de esas imágenes en videos cortitos de 30 segundos, que al principio yo decía, pero esto realmente, pues me preguntaba, ¿no? Como esto realmente no transforma nada, pero luego alguien me dijo, pero es solidario, ¿sí? Y muestra que al museo sí le importa lo que está pasando en la calle. Entonces, a veces la transformación la pensamos como, ¿no? Unas acciones gigantescas de mover montañas, y a veces pueden ser actos tan sencillos como no mirar para el otro lado cuando la gente está en la calle y cuando ha habido este tipo de sucesos tan complejos. Y ya para terminar, solo contarles que, pues, digamos, en los próximos años estaremos desarrollando, por un lado, un nuevo museo que no es una sede del Museo de Bogotá, sino un museo diferente, en un lugar de la ciudad que ha sido estigmatizado y explotado históricamente y por tanto tiene un gran poder de resistencia y de movilización, y posibilitando que ocurran procesos allá. Y por otro lado, volviendo a esta pregunta por los derechos, por el derecho a la ciudad,
pero desde una mirada histórica, a ver si desde ahí también podemos contribuir con, desde la ciudad, ser agentes de transformación. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por esa respuesta. Quiero aprovechar, ya que estamos terminando nuestro diálogo, de comentarles dos preguntas que nos llegaron desde el Facebook Live. Si de forma muy breve pueden responderla. Acá hay una que nos manda Vilma, dice: ¿cómo aplicamos los principios feministas no solamente en la muestra, sino dentro de las relaciones laborales de las mismas instituciones? ¿Es posible visibilizar la lucha feminista si no la aplicamos en las instituciones en las que trabajamos? Y Catalina, por otro lado, también nos pregunta: ¿cómo se puede denunciar o visibilizar en los sitios de memoria los delitos sexuales cometidos en los cuarteles, en los estallidos sociales ocurridos en Chile y Colombia? Si pueden quizás comentar brevemente esas preguntas que nos hace el público. Pamela. Ya, seguimos el orden entonces. Bueno, la primera es una pregunta que nos atiende, ¿no? Que estamos justamente en ese proceso y que, claro, le hemos puesto, bueno, no es un título impuesto, pero está en el marco de esta transversalización de la perspectiva de género. No son procesos que se llevan de un día para otro, sino que toman mucho tiempo, y yo, como comenté o señalé en algún momento, cualquier proceso que implique un cambio profundo, como digamos un cambio de matriz, supone tiempo y esfuerzo, es muy redundante, pero sí, y supone resistencia, ¿no? Entonces, la experiencia nos indica de que, bueno, nosotras lo hemos llevado en el marco de la transversalización del género, que por un lado lo hemos abocado al relato más importante, digamos, que tiene el museo, que es la muestra principal, que es su editorial, ¿no? Ese es el discurso con el cual se ha enfrentado a las comunidades, a la sociedad en su conjunto, a sus visitantes, desde el día que se creó y que tiene 11 años. Y desde ese punto también, como que un poco lo que me comentaba Ana, a sus 11 años, a sus 11 años de creación, se nos ha abierto una posibilidad de revisitar ese relato y revisitarlo desde una perspectiva feminista. Y respecto como ya más en lo íntimo, en la interna, cómo funcionan en los espacios profesionales, y si desde los feminismos podemos, por ejemplo, habilitar o pensar en espacios libres de violencia, en pensar cosas como tan sencillas como cuál es la señalética que tenemos en nuestros espacios de uso común, si esas señaléticas son representativas de las identidades de género de quienes trabajan en estos espacios, si, por ejemplo, cómo llevamos las maternidades en los espacios de memoria. Todo eso que parece muy coloquial y cotidiano, son asuntos que nos atienden ahora y que, bueno, de hecho hay un taller sobre la transversalización de la perspectiva de género que habla sobre esas herramientas, que son del día a día, pero que sí promueven, digamos, como el ejercicio de los feminismos, o el ejercicio de los feminismos permite que tengamos mejores vidas en lo que realizamos, en el día a día, en lo que hacemos, porque eso también son formas de violencia, ¿no? Que las mujeres que maternan, por ejemplo, no tengan como amamantar, o sacar la leche en periodos de lactancia. Bueno, todas esas que son dimensiones muy concretas. Y respecto a lo de la violencia política sexual, que está muy relacionado a lo del relato, justamente ya cerrando esta segunda etapa de diagnóstico, y también trabajando en paralelo un recorrido temático específico para mujeres en la web app que tiene el museo. El museo lanzó este año una aplicación, una web app que permite recorridos, una suerte de audioguía, pero acompañados con material audiovisual, con imágenes y con narración. Y hemos venido trabajando todo el año en uno específico sobre mujeres. Por eso también lo nombraba antes, que así como uno abre una puerta, se abren muchas otras. Sabemos que hay una deuda con las diversidades,
sabemos que hay una deuda con la multiplicidad de comunidades que están en los márgenes, ¿no? Pero tenemos que, estamos empezando por algo. Entonces, este primer recorrido tiene un foco sobre mujeres, y ese foco, uno de los centros, de los nudos más importantes a los cuales le hemos puesto mucha atención, es el de la violencia política sexual, que hoy no está señalada como tal en la muestra principal del museo, sino que está señalada como vejaciones sexuales. Yo creo que eso también correspondió a su tiempo específico en el cual fue escrito este primer relato, pero a los 11 años ya de andar, sí va a ser incorporado en esa exposición, que por el momento es la exposición principal, pero no de carácter permanente, al igual que la memoria permite revisitarla. Súper. No sé si Ana y Cristina también quieren comentar en las preguntas del público. Estamos fazendo trabalho também de revisitar o acervo e trabalhando vocabulário controlado para atualizar estas questões. Então, poder voltar a nosso programa de coleta regular de testemunhos e começar a ouvir os testemunhos a partir dos recortes temáticos, e a questão da mulher e da violência sexual, sem dúvida, é um tema fundamental. Então, creio que, só completando, acredito que essa questão de revisitar nossos acervos hoje é chave para trabalhar essa questão específica. Cristina. Tengo la suerte de trabajar en un lugar donde, digamos, siempre, como dice Pamela, abren una puerta y hay 5 puertas más. Pero afortunadamente tenemos un equipo de trabajo diverso, digamos, seguramente puede ser más diverso, pero diverso no solamente es más de género, sino también diverso en términos geográficos de la ciudad, que como cualquier metrópoli latinoamericana, cada pedacito de la ciudad es casi como una ciudad en sí misma, ¿no? Entonces, poder incorporar distintas formas de entender el territorio ha sido muy importante para el Museo de Bogotá. Con este proyecto que les contaba, queda en una localidad muy, muy lejos de las sedes que tenemos en el centro. Y respecto a la violencia, bueno, les decía que yo ya no estoy trabajando directamente en derechos humanos, pero sin duda, y digamos, el trabajo que está haciendo Pamela es muy inspirador en el sentido de poder, no solamente en términos de violencia, sino de resistencias, ¿no? Porque no quiero discriminar a los hombres, pero por lo menos en el conflicto armado no solamente han sido las violencias contra las mujeres, sino también el rol fundamental que han tenido en resistencias, en todo lo que tiene que ver con la movilización social para exigir derechos, exigir reparación, etcétera. Entonces, creo que siempre y para cualquier relato necesitamos tener siempre esa complejidad de miradas. Perfecto, muchas gracias, Cristina. La verdad es que el tiempo se nos pasó muy, muy rápido y podríamos seguir profundizando en cada uno de los temas. Creo que fue un aporte tremendamente interesante esta conversación. Agradecerle a cada una de las panelistas, Ana, Cristina y Pamela, por sus reflexiones y por el trabajo que realizan también día a día en torno a la memoria y la visibilización de voces que han sido históricamente silenciadas. Así que muy interesante, además, los puntos en común que proponen. Agradecerles, por supuesto, a todos quienes nos están viendo y dejarlos muy invitados porque a las 15 horas vamos a retomar este primer encuentro internacional con el tema 4, que es sobre museos y sitios de memoria hacia una agenda común iberoamericana, con el diálogo número 7, que es hacia una agenda común y compromisos a futuro como instituciones de memoria, cómo definimos los desafíos comunes que estamos enfrentando y cuáles son el motor y objetivos de nuestras instituciones en el presente y en el futuro. Así que se viene muy, muy interesante lo que viene a la tarde. Muchas gracias y buenas tardes.
Chao, gracias.